Universidad de las Américas Puebla, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Muchas cuentas, pocos cuentos, el PIB de México y más allá. Este webinar será grabado para archivo histórico y transmitido por TV UDLAB a través de Facebook. Les pedimos atentamente que por favor apaguen sus micrófonos y que utilicen el chat para realizar preguntas de forma escrita, para que no se vicie el sonido. También, por favor, les pedimos que usen su nombre y apellido al conectarse para dirigirnos con mayor facilidad a ustedes en la ronda de preguntas y respuestas y también para facilitar el registro de este webinar. Esta tarde nos hacen el honor de acompañarnos Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, Eduardo Sojo Garza Aldape, director general del Laboratorio de Políticas Públicas del CIDE, y bueno, ellos dos estarán como presentadores del libro, y Miguel Joaquín Simón, que es el autor, también y coordinador del Programa Iberoamericano para la Educación y la Productividad de la OEI, hará el comentario final. Los presentadores hablarán en este orden. Me da mucho gusto presentar ahora a Jonathan Heath, quien es economista egresado de la Universidad Anáhuac, realizó estudios de posgrado en economía en la Universidad de Pensilvania, tiene acumulados más de 35 años de experiencia en el análisis de la economía mexicana y sus perspectivas. Durante este tiempo fue economista principal de México para varias instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Ha sido profesor en prestigiadas universidades de México, donde impartió cursos relacionados con la economía mexicana, su historia y sus perspectivas. Fue profesor invitado de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco de 2014 a 2016. Ha escrito más de 2,000 artículos publicados en diversos periódicos y revistas nacionales e internacionales. Ha dado conferencias sobre las perspectivas de la economía mexicana y de América Latina en más de 20 países. Tuvo una columna semanal en la sección de negocios en el periódico Reforma de 1995 al 2019. El 23 de enero de 2019, el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó su designación como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México para el periodo que concluirá el 31 de diciembre de 2026. Damos la bienvenida a Jonathan Heath. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. De entrada, pues agradezco a Miguel Joaquín su amable invitación para participar en la presentación de su libro Muchas cuentas y pocos cuentos. Le agradezco la invitación por 3 motivos. El primero, porque pues, es una muestra de su amistad y aprecio. Segundo, pues porque es mi tema favorito, el PIB. Y tercero, porque es un tema de máxima importancia. En estos tiempos del gran confinamiento, pocas veces ha sido tan importante conocer el estado de la actividad económica. Sabemos bien que la caída ha sido brutal, con todo lo que esto conlleva, por ejemplo, para el empleo. Sabemos bien también que ha habido una recuperación reciente muy importante, aunque todavía lejos de alcanzar el punto donde estábamos. Sabemos bien igualmente que el regresar al nivel de actividad económica de donde partimos nos tomará años o incluso más de una década si lo consideramos en términos por habitante o per cápita. Sabemos todo eso, pero ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos porque somos capaces de medir la actividad económica. Conocemos el nivel de que partimos, el nivel en que tocamos fondo y con algunos supuestos razonables conocemos con cierta probabilidad cuándo nos recuperamos como país y cómo un individuo representativo de este país también podrá regresar a los niveles anteriores. ¿Con qué exactitud lo conocemos? Pues como toda medición de una variable que pertenece a las ciencias socioeconómicas y con lo que medimos mediante la inferencia estadística, lo conocemos razonablemente bien. Podemos distinguir cómo la actividad económica del país está bien o muy bien, o cuando está mal o muy mal.
Podemos comparar a través del tiempo si hoy estamos mejor o peor que en el pasado y utilizar técnicas estadísticas para proyectar este conocimiento al futuro. Incluso con este conocimiento podemos hacer algo en el presente que ayude a mejorar un futuro que quizás hoy vemos con pesimismo. Esta llave del conocimiento de cómo nos encontramos hoy se denomina Producto Interno Bruto. Y sin entrar en detalles técnicos, sabemos que el nivel que indica es una muy buena aproximación de cuál es el estado de la economía y cómo cambió con respecto al último año o trimestre. Esta medición nos hace capaces de mejorar la materia de lo que medimos al realizar acciones que influyen en esta materia. En este sentido, la famosa frase atribuida a Lord Kelvin que dice, lo que no se puede medir no se puede mejorar, queda como anillo al dedo para describir la esencia del libro que hoy se presenta al público. Por ejemplo, la actividad económica depende de la inversión, la cual genera capacidad de producción con más construcciones y maquinaria y equipo, así como con mayor talento humano. La inversión, a su vez, requiere confianza de que hay un Estado de Derecho donde existen reglas y éstas se respetan y se hacen respetar por el Estado. La inversión, para ser realizable, requiere de condiciones materiales, como una infraestructura adecuada y un sistema financiero sólido y bien articulado. Así pues, con este conocimiento en el presente, podemos generar las condiciones que en el futuro elevarán la actividad económica. Para todo esto necesitamos la medición de estas variables, en particular del PIB, que como bien lo dice la primera parte del libro, es la base para entender el crecimiento económico. El PIB se conoce desde hace mucho tiempo como el rey de los indicadores. Así lo llamé en mi libro, Lo que indican los indicadores, hace 8 años, en la página 61, y lo sigo pensando a la fecha. En cambio, Miguel dice que fue el rey hasta mediados de los 70, cuando se subrayaron sus inconvenientes. La medición tal cual no considera la distribución del ingreso, ni el bienestar de las personas, no contempla el valor agregado de los servicios domésticos no remunerados o el desgaste en el medio ambiente. Por lo mismo, se debe ir más allá del PIB, o bien, como lo trata Miguel, se debe de ver el PIB y más allá. Es en este sentido que él propone el seguimiento de 4 indicadores que complementan al PIB. No obstante, el PIB es el PIB. Es la medición de la producción final de bienes y servicios. Tal cual, no hay un solo indicador más completo. Si bien hay quien propone sustituir el PIB por una medida que mide el desarrollo o el bienestar, queda cierto que estos indicadores deberían ser complementarios y no sustitutos. Pero también se debe tomar en cuenta que no habrá desarrollo o una mejoría en el bienestar si no crece el PIB. En este sentido, estos complementos son bienvenidos, pero el espacio y relevancia del PIB son y serán fundamentales para conocer la esfera de la actividad económica. Incluso el autor recuerda que hay personas que piensan que el PIB no es un indicador, sino más bien la definición misma de la economía. Como dice Miguel, el PIB estará con nosotros por mucho tiempo y llegó para quedarse. Los políticos pueden desdeñar o esconder los indicadores socioeconómicos que no les favorecen. En estos tiempos de crecimiento bajo, estancado, altamente negativo, es conveniente para la esfera política descontar las mediciones del PIB y tratar de proponer alternativas, los cuales están orientadas no al interés académico de ir más allá del PIB, tal y como lo plantea el libro, sino para no evidenciar o esconder el fracaso de las políticas implementadas. Ante esto debemos negarnos energéticamente. El PIB sigue siendo el rey de los indicadores para saber cómo se hacen las muchas cuentas, para conocer el estado de nuestra economía y con ello tener pocos cuentos derivados de la especulación. El libro se ocupa de todo lo que hay que ocuparse sobre el PIB, su construcción, alcance y limitaciones, la comparabilidad que ofrece a nivel global y regional y lo que se deriva de su medición. Nos dice qué incluye y qué excluye el PIB. Es un universo amplio y profundo que nos enriquece desde muchos ángulos.
Uno muy importante es el darnos cuenta que nos falta mucho para complementar nuestra medición de lo que es el bienestar, pero que estamos en ruta. Otro ángulo vital es que cada día perfeccionamos nuestras mediciones de actividad económica y que también encontramos maneras de hacerla a través de indicadores mensuales. Hay otros más ángulos o aspectos de gran relevancia a los que invito a visitar en esta publicación. Miguel Hacking abarca prácticamente todos los aspectos de la medición del PIB de su enmarcación de lo que son las cuentas nacionales. En este sentido, es un libro muy completo. Contiene explicaciones completas sobre los cambios que ha implicado la economía digital o la nueva economía, hasta cómo ha evolucionado la medición de los famosos servicios financieros imputados o medidos indirectamente. También nos explica todo en términos relativamente sencillos para su mayor comprensión. En ese sentido, es un libro muy didáctico. ¿Qué le faltó? ¿Le faltó algo? Difícilmente podemos encontrar algún aspecto olvidado o incluso menospreciado. Posiblemente podría haber aunado más en la estructura del CIAN y su lógica. Es un sistema de clasificación muy superior a la clasificación mexicana de actividades y productos, el CEMAP, que teníamos antes. No terminó de explicar las diferencias entre la balanza comercial de la balanza de pagos y las exportaciones netas contenidas en el PIB, que en muchas ocasiones pueden tener tasas de crecimiento encontradas. Podría haber sido interesante abarcar las diferencias entre el gasto público como nos lo presentó la Secretaría, como nos lo presenta la Secretaría de Hacienda y el contenido en el PIB, que sorprendentemente no están correlacionados. Si me acuerdo bien, cuando habla de los esfuerzos para medir el bienestar como complemento del PIB, no incluye los esfuerzos del INEGI para medir el bienestar subjetivo o autorreportado. Sin embargo, para poder poner todo lo que sí incluye, explica, abarca y contempla en tan solo unas 200 y tantas páginas, mis respetos. Es una gran obra, muy recomendado y muy útil para los quienes quieren entender a fondo este indicador. Aún así, el PIB y su medición son conceptos dinámicos. Miguel apenas acaba de terminar su libro, en el cual comenta sobre la importancia de la oportunidad, precisión y credibilidad en la elaboración del PIB, que son aspectos fundamentales. Al respecto, nos comenta sobre la estimación oportuna del PIB que el INEGI introdujo en 2015, que permite tener una buena primera aproximación al PIB a los 30 días de haber concluido el trimestre. Sin embargo, apenas hace unas semanas el INEGI introdujo un nuevo indicador oportuno de actividad económica que mediante un modelo de nowcasting nos adelanta una estimación mensual para el INAI a las 3 semanas después del cierre del mes, adelantándose en 5 semanas a la salida de los datos oficiales. Pues nunca, por más que sea, vamos a poder estar al tanto de todas las innovaciones que siempre estamos viendo a nivel nacional y a nivel mundial. Déjame decir que conocí a Miguel cuando fue director regional adjunto en Puebla, en operador de bolsa, y yo entré a trabajar a una empresa del grupo llamado Macroasesoría Económica. Ahí ya tenía bien desarrollada mi pasión por los indicadores económicos y mi inquietud por las series largas, que pudieran reflejar nuestra historia mediante los números. Ahí fue donde por primera vez reconstruí una serie larga del PIB, empezando en 1895, mediante las distintas series que ha elaborado el INEGI y el Banco de México. Me gustó tanto contar con una gráfica de casi 100 años de historia que lo enmarqué y se lo regalamos a todos nuestros clientes. Fue todo un éxito, por lo que en los próximos años hicimos lo mismo con la inflación, el tipo de cambio, la balanza comercial y algunos otros indicadores que pudimos rescatar con largas historias. A la fecha, mucha gente me ha dicho que aún conserva esos cuadros. En lo personal, lo he ido actualizando cada año hasta tener ahora una serie que abarca 124 años. Pues para mí fue un honor encontrar la gráfica reproducida en el libro de Miguel. Ahí la pueden encontrar en la página 80. En fin, cuando hablo de indicadores económicos más relevantes, como es el PIB, podría hacerlos por días enteros, ya que es más un interés profesional, es una pasión personal. Pero dado que hay que compartir el micrófono, queda nada más que decir que en un lugar donde encontraremos inspiración e información para conocer nuestro México en un aspecto central,
es en el libro de Miguel Hacking, que hoy me tocó el honor de comentar. Muchas felicidades por el libro, Miguel. Gran aportación al mundo de los indicadores económicos. Muchísimas gracias por su participación, subgobernador. Le pediríamos nada más si puede prender su cámara, si se había quedado apagada. Perdón, estaba leyendo mi presentación. Pero así ya lo podemos ver. Muchas gracias. Bueno, ahora damos la bienvenida, cedemos la palabra a Eduardo Sojo Garza Aldate, quien es director general del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE. Fue profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y analista de investigación del proyecto LINC de la Universidad de Pensilvania, dentro del cual destacan las investigaciones publicadas con el Premio Nobel de Economía Lawrence Klein, relativas a la combinación de modelos econométricos y modelos de series de tiempo. De su autoría son los libros De la alternancia al desarrollo y Políticas públicas en democracia. Fue jefe de la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas y coordinador del Gabinete Económico durante la administración 2000-2006, así como secretario de Economía de diciembre de 2006 a julio de 2008. Del 2008 a 2015 fue presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Cedemos la palabra al doctor Eduardo Sojo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Por supuesto, primero agradecer al doctor Miguel Hacking, al autor del libro. ¿Sí se escucha? Perfecto. También agradecer a la Universidad de las Américas Puebla y a su rector, a nuestro muy buen amigo Luis Ernesto Derbez. Juntos, el doctor Derbez, Miguel y un servidor, buscamos aportar a la transición democrática hace unos años desde una trinchera política y ahora cada uno lo sigue haciendo, pero desde proyectos más académicos como el que hoy nos reúne. En un libro escrito en 1771, el abate Dinoart señalaba que los libros parecen colmar una necesidad del alma. Se precisan para todos los temperamentos del espíritu y, por lo tanto, no deben ser menos variados en calidad y sustancia que los alimentos que tomamos. El libro, muchas cuentas, pocos cuentos, el PIB y más allá, aporta sin ninguna duda calidad y sustancia. Los temas tratados en el libro son muchos porque no solo se trata del PIB, sino abarca muchos otros temas como la productividad, la competitividad, pero cada uno de ellos son muy relevantes y muy actuales. Apenas el viernes de la semana pasada leía en El Financiero que hace un mes, octubre, el Foro Económico Mundial incorporar el PIB en un tablero que también tome en cuenta factores como la desigualdad, el uso de la energía y la salud pública. Es decir, exactamente lo que plantea Miguel, tener un tablero con el PIB y otros indicadores. Ese mismo día, el 21 de octubre del mes pasado, en la primera audiencia pública del Banco Central Europeo como parte de su revisión de políticas, una profesora, Diane Kyle, de la Universidad de Cambridge, que publicó un libro que se llama Una historia breve, el PIB, una historia breve pero afectuosa, señalaba que lo que importa no es la cantidad de dinero que circula en la economía, sino el bienestar de las personas en un sentido más amplio, pero que sin embargo no hay un candidato único obvio para reemplazar el PIB en este momento. Por ello, me parece muy afortunada la forma de plantear el debate por parte de Miguel en términos de más allá del PIB, es decir, reemplazar el PIB con otro indicador, o el PIB y más allá, es decir, complementar el PIB con variables que puedan información de la que no mide.
él se dé por este aspecto. Es decir, en términos generales, la conclusión a la que llegan Stiglitz, Amartya Sen y Fitoussi en la tarea que les encargó el expresidente Sarkozy de Francia hace algunos años de determinar cómo medir el progreso social más allá del PIB. O sea, es exactamente la misma conclusión. Y también, como lo señala en el libro Miguel, México fue, yo creo, ahí en el libro se señala, Jonathan, que México fue de los primeros países del mundo en incorporar a su acervo de indicadores la medición del bien subjetivo, allá por el 2012. Pero voy más allá. No, y eso lo comentaba con Jeffrey Sachs recientemente, que exista un país del mundo con mayor acervo de estadísticas sobre bienestar subjetivo que México. El INEGI además también tiene una aplicación que permite analizar un conjunto de indicadores como, digamos, que son nueve dimensiones del bienestar: vivienda, ingreso, trabajo, comunidad, educación, participación ciudadana, salud, seguridad y balance, vida y trabajo. Miguel señala la aplicación que tiene ya en este sentido la OCDE. No señala la del INEGI, creo que debería también señalarla para la segunda versión, porque el INEGI desde ese momento ya tiene las 9 dimensiones incorporadas, ¿no? Yo creo que de estos trabajos del INEGI y del reporte de estos profesores debería partir el esfuerzo que plantea el presidente López Obrador de complementar el PIB, pero coincido absolutamente con Jonathan de que no se debe dejar y no podemos permitir y no debemos permitir dejar el PIB de lado. No puedo negar que la lectura del libro también me produjo cierto gusto y satisfacción, porque en prácticamente todos los debates mundiales que Hakim señala aparece el INEGI. Y es cierto, el instituto, hay que decirlo, es protagonista de las decisiones que se toman en la comunidad estadística a nivel mundial. La voz del INEGI es escuchada en todas estas discusiones y en todas estas decisiones. Yo creo que pocas instituciones en México son, por supuesto también el Banco de México, son escuchadas en las decisiones que se toman a nivel mundial. Una de las contribuciones a mí me parece más importantes del libro que hoy nos convoca es que también Miguel marca agenda de temas relevantes que no son hoy parte de nuestro sistema estadístico. Por ejemplo, eso de la distribución de la riqueza, no solo del ingreso, que se ha mencionado últimamente por también otros políticos en nuestro país, y es un tema que me parece de vital importancia para nuestro país, para un país con una desigualdad tan grande como el nuestro. También hace reflexiones sobre la economía digital. El autor sugiere que pronto aparecerá una cuenta satélite y ojalá así sea, porque es un tema muy relevante. También propone agenda para hacer un mayor desglose de los servicios financieros. Por cierto, la historia que reseña Miguel sobre la incorporación al PIB de los servicios financieros me parece que vale muchísimo la pena. Hago un paréntesis aquí para señalar que desarrollar todos estos tipos de temas, distribución de la riqueza, la economía digital, los servicios financieros, para hacer eso, el INEGI antes contaba con un instrumento. Ese instrumento era el Fondo Sectorial INEGI-CONACYT de investigación. Desafortunadamente, con la desaparición de los fideicomisos, el Fondo Sectorial INEGI-CONACYT también fue afectado y desaparecido. Regresando al libro, el doctor Hakim hace una mención importante de cómo se van acordando en el seno de las Naciones Unidas las metodologías de cómo medir el PIB, y hace alusión a la última versión que fue en el 2018, y plantea ahí, por ejemplo, que un cambio importante, donde se dejaron de considerar los desembolsos de investigación y desarrollo como un gasto, y desde ese entonces son clasificados como inversiones, lo cual es cierto. Pero la modificación más importante de esa nueva forma de medir, de esas nuevas metodologías incorporadas en el 2008 por Naciones Unidas, fue que se cambió la forma de manejar los recursos
recursos naturales para el petróleo, y eso se debe imputar al lugar donde es generada. Y eso cambió muchísimo, particularmente el cálculo de los PIB estatales. Me parece que el libro es muy útil, yo coincido con Jonathan, y es muy útil en dos sentidos. Primero, es útil porque no solo por los temas que trata, sino también porque puede leerse casi por capítulos independientes. Uno puede estar interesado en cómo se construye el PIB, puede estar interesado en el debate del PIB y más allá, puede estar interesado en la productividad o la competitividad y ver los capítulos de manera independiente. Yo creo que de esa forma su contribución va a ser muy relevante para los cursos de economía. Pero también es útil porque creo que se deriva de un proceso muy serio de investigación. Y yo estoy seguro que cada uno de los que lean ese libro van a aprender algo. En lo personal, aprendí, por ejemplo, la existencia de este reporte del Banco Mundial sobre la riqueza, o el método Atlas para la conversión a una sola moneda, utilizando el promedio de los tipos de cambio de mercado. Aprendí una cosa bien interesante en todo este debate del número mágico 7, que utilizamos mucho en planeación estratégica, y que ahora resulta que ya se cambió, y el número mágico es 4, de acuerdo a un profesor Cowan de la Universidad de Missouri, que escribió un artículo que se llama El mágico número 4 en la memoria de corto plazo, una reconsideración de la capacidad mental de almacenar. Lo digo porque generalmente en los procesos de planeación estratégica que hacemos en el laboratorio, siempre que tenemos muchas ideas, buscamos reducir el número de categorías a 7, más menos 2, considerando el argumento de que era el número de ideas que generalmente recordamos los seres humanos. Ahora ya no lo cambiaron a 4, y creo que además me parece más razonable. También fue nuevo para mí la cita de donde salió esa mala práctica, muy mala práctica, de definir una recesión como la caída del PIB por 2 trimestres consecutivos, que en mi opinión ha resultado muy dañina para el análisis económico. Y además una parte muy interesante, habla de una teoría sobre el decrecimiento que yo no sabía que existiera. Un amigo empresario de Guanajuato frecuentemente me dice que nosotros estamos obsesionados por el crecimiento económico, que ya no deberíamos de crecer. Ahora que lo vea, le voy a comentar que ya tienen una teoría para soportar esas propuestas. Por supuesto, como decía Jonathan, también hay temas en donde a uno le gustaría un debate más amplio. A mí me gustaría mucho, en la segunda versión, un debate más amplio sobre la matriz insumo-producto en la estimación del PIB, que es lo que realmente explica el por qué la economía informal está incorporada en el PIB, o una discusión sobre el cambio de año base, más amplia, digamos, en el sentido de cómo ayuda a actualizar la estructura de la economía. Parece que también hay que dedicarle algunas líneas adicionales al tema de la desestacionalización de las series, o citar al magnífico libro de Jonathan también, de lo que indican los indicadores. Ampliar también, me parece, el tema de las cuentas satélite. Miguel menciona muy bien el PIB verde, menciona muy bien la contabilidad del trabajo familiar no remunerado, pero hay otras cuentas satélites muy interesantes de cómo contribuye la cultura al PIB, cómo calcular el PIB de la vivienda, o el PIB del turismo, o el de las instituciones sin fines de lucro. Sobre todo que México debe estar entre los primeros 3 países del mundo que más cuentas satélite han estimado. Por supuesto, el libro tampoco está exento de debates. 2 que menciono brevemente es que me parece que Miguel nos queda de ver en la mención que hace sobre el modelo neoliberal. Creo que fue, y lo pongo entre comillas, muy respetuoso, como dice él, de lo declarado por el presidente López Obrador al respecto. Creo que ahí podría hacer un debate mucho más amplio. También me parece que podríamos debatir más sobre lo de la encuesta de ocupación y empleo. En su... dice que no se pueden comparar muchos los países, en términos de cada país. Yo creo que no. Yo creo que realmente no se pueden comparar los países con esas encuestas, porque los mercados laborales son muy diferentes. Recuerdo que un amigo, embajador de
de México en España, un día declaró que si en México se midiera la tasa de desempleo a la europea, nuestra tasa de desempleo en México sería mucho mayor. Pues ahí tomé el internet y le mandé la encuesta de México, le mandé la encuesta de España, y prácticamente la encuesta es la misma y la pregunta es la misma. Más bien tiene que ver con que son diferentes digamos que son diferentes los mercados de trabajo. Y también me gusta, como decía Jonathan, que Miguel hace propuestas. ¿Qué indicadores propone Miguel? Pues un tablero donde esté el PIB, esté el índice de desarrollo humano, esté el medio ambiente y la riqueza. Y yo creo que aunque no sean 4, sino sean 5, para un país como México yo también añadiría la pobreza. Pero al final, ese debate sobre cuáles indicadores deben incorporarse además del PIB, me parece que debe tomarse de acuerdo al criterio de que el valor de una estadística o un indicador es directamente proporcional al impacto que tenga en el bienestar de las personas. Termino como empecé, agradeciendo la invitación y felicitando ampliamente a Miguel por esta obra, que aporta realmente una discusión original, amplia y útil sobre el principal indicador del sistema de cuentas nacionales, que es el Producto Interno Bruto. Muchas felicidades, Miguel. Muchas gracias, Eduardo Sojo. Ahora escucharemos a Miguel Hakim Simón. Es doctor en finanzas por Claremont University, asesor externo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue vicecanciller de México de 2001 a 2005, secretario para la Cooperación Iberoamericana de 2005 a 2009 y coordinador de Asuntos Internacionales del Estado de Puebla de 2011 a 2017. Fue profesor adscrito de la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente coordina el Programa Iberoamericano para la Educación y la Productividad de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Cedo la palabra a Miguel Hakim. Gracias, Rosa. Estoy realmente en deuda con la Universidad de las Américas Puebla, que me ha ayudado a la edición, publicación del libro y a la organización de este seminario. También agradecer a Jonathan Heath. Habíamos perdido contacto por algún tiempo, pero efectivamente no mencionó a su despacho de asesoría, que era Macroasesoría Económica, si no mal recuerdo. Pero lo que quiero decir es que desde aquel entonces, principios de los 90, Jonathan ya era un gran economista. Yo era un vendedor de acciones, ¿sí? Ahora me he transformado para hablar de temas de economía. También agradezco a Eduardo Sojo, que, como dijo, efectivamente trabajamos juntos a principios de este siglo, y también reconozco que ahora dice que yo soy prudente. Hace 20 años hacíamos lo contrario, decíamos que él era el prudente, y por lo visto han cambiado los papeles un poco, ¿sí? Y finalmente agradezco a los 60 participantes que están con nosotros el día de hoy. Yo les voy a platicar, voy a reaccionar a lo que dijo Jonathan, a lo que dijo Eduardo, pero quisiera yo nomás dar tres ideas por la cual creo que se debería de leer este libro. La primera razón es, sin lugar a dudas, que es una versión actualizada. En el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, hay muchísimos libros del PIB y muchísimos libros de la derivada del PIB, del crecimiento económico, ¿sí? En México hay algunos libros del crecimiento económico y muy pocos libros del PIB. Yo solamente creo que vigente hay 2 libros del PIB en la actualidad. El de Jonathan Heath, 2012, lo que indican los indicadores, un magnífico libro. Ojalá ya escriba también la segunda edición. Sin embargo, le dedica uno de 14 capítulos al PIB y efectivamente lo considera el rey de los indicadores. Yo lo único que termino concluyendo en el libro es de que apuesto a que estará en uno de los 3 primeros lugares. Si es que fuera una competencia olímpica, obtendría una medalla. Y el otro libro que existe es del INEGI, es el Sistema de Cuentas Nacionales, para explicar el nuevo año base de 2013,
le llama Fuentes y Metodologías, pero es muy difícil de leer, es más que nada un manual, ¿sí? Entonces, digo, para efectos prácticos, hoy tenemos el libro de Jonathan del PIB, y que yo conozca, no hay muchos más. Y tampoco hay ya el curso, Eduardo mencionaba de algún tipo de curso en la carrera de Economía, quedan muy pocas universidades dando contabilidad nacional. Hoy por hoy creo que todos debemos de hacer un esfuerzo para que las universidades, incluyendo la Universidad de las Américas Puebla, que no tiene un curso de contabilidad nacional, se lleve a cabo. Dos, la segunda razón, ¿sí? Efectivamente, yo voy más allá del PIB, hablo de la productividad, de la competitividad, y lo pongo en el contexto internacional. Jonathan, en su libro, hace una comparación del PIB de México con el de Estados Unidos. Yo en realidad trato de hacer procesos de convergencia, con lo cual ubica al PIB y al cambio del PIB en México en el contexto internacional. Es decir, yo trato de hacer una comparación con todos los países. De hecho, estoy muy triste porque acabo de ver la nueva proyección que hace el Fondo Monetario Internacional de todas las economías. Cuando se comparan, sabemos que la mayoría de los economistas nos dicen que debemos de comparar con la paridad del poder de compra. Sin embargo, muchos siguen utilizando el tipo de cambio para hacer las comparaciones. Y durante 3-4 años México fue la economía 15ª. En la nueva comparación que hace el Fondo Monetario con la estimación del PIB para este 2020, México es superado por Indonesia y va a pasar del 15º, si las estimaciones correctas, al 16º, lo cual a mí me da mucha tristeza. Y la tercera razón para leer el libro. Los poquitos libros que hay los escriben los economistas, Eduardo Sojo, Jonathan Heath, por ahí está Gonzalo Castañeda, muchos otros. Sin embargo, este es el punto de vista de un contador. Yo soy contador público y auditor, a mucha honra, ¿sí? Todo el mundo dice que los contadores somos muy aburridos, ¿sí? Pero somos muy indispensables, ¿sí? Y que creo, esto viene del sistema de cuentas nacionales de la Organización de las Naciones Unidas de 1953 y es el mayor proyecto de cooperación que se ha dado en muchos ámbitos, sin lugar a dudas, ¿sí? Entonces, lo único que creo que esto da un valor agregado es de que lo escriba un contador, digo, y qué bueno que escriban los economistas, puros y duros, que también escriban, algunos economistas son historiadores, que también lo estudian desde el punto de vista histórico. Pero creo que este es el punto de vista de un contador. Y bueno, dicho esto, voy a explicar un poquito, un resumen del título completo. ¿Por qué muchas cuentas? ¿Sí? Cuando hablamos de cuentas, los contadores pensamos en cuentas T, ¿sí? La mayoría piensa en sumar, en restar. Nosotros pensamos en cuentas T. Y los contadores siempre lo que hacemos son registramos las operaciones del pasado. Esa es una gran diferencia entre los economistas y los contadores. Los contadores registramos el pasado, nos enfocamos en el pasado. Algunos economistas, no todos, tratan de hacer no lo ex post, sino ex ante. Se concentran un poco en los pronósticos. Es claro que se tienen que hacer, no siempre es fácil hacerlo, la mayor parte del tiempo no es fácil hacerlo, pero sin lugar a dudas, si es que vemos el sistema de cuentas nacionales, del cual el PIB es el principal indicador, bueno, pues hay cuentas de todo tipo. Hay cuentas, obviamente, del valor agregado bruto. Luego, representa más que nada la oferta de productos y servicios que ofrece México. Dos, hay cuentas desde el punto de vista de la demanda, del gasto. Hay cuentas del ingreso. Hay cuentas también de la riqueza. Ustedes lo deben de saber, dentro del sistema de cuentas nacionales se termina con una cuenta que es equivalente a la riqueza, mide los activos netos de una economía. Ahí está, y también es muy importante. ¿Cuántas cuentas puede haber? Pues depende. Es decir, puede haber 262, que son las actividades económicas que reporta el INEGI. Puede haber los 1,000 productos, las 1,000 actividades económicas, los 13,000 productos relacionados con la matriz de insumo o producto que mencionaba Eduardo Sojo.
Entonces, hay muchísimas cuentas, ¿sí? Muchísimas cuentas, ¿sí? Pero hay poquitos cuentos, ¿sí? Estos cuentos, en el libro de lo que indican los indicadores, Eduardo le llamaban malentendidos, ¿sí? Jonathan le llamaba que podía ser engañoso para determinar la salud de la economía de un país. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que son sofismas. Yo le llamo cuentos, ¿sí? Yo le llamo cuentos. Y la verdad, el libro platica de 4 cuentos. Les voy a hacer una breve resumen de 2 cuentos, ¿sí? Nos voy a platicar 2 cuentos, ¿sí? El cuento principal, o aquello que puede ser considerado como un cuento principal, es: tenemos problemas los contadores cuando llegamos bienes y servicios primarios, del sector primario, luego todos los manufacturados y luego llegan los servicios, ¿sí? Y cuando llegamos a los servicios hay problemas, ¿sí? Hay una cuenta que se llama servicios inmobiliarios y de alquiler muebles e inmuebles, ¿sí? Y entonces, pues ahí, cuando llegamos a los servicios inmobiliarios, contabilizan las alquileres, aquellos que son propietarios de un inmueble, que se lo dan a alguien más para llevar a cabo la producción de bienes y servicios. Bueno, pues eso es correcto, es un valor monetario, como es expresado. El PIB representa como el 2% del PIB. Pero van más allá y dicen, bueno, estas son algunas de las viviendas, de las habitaciones que exigen en México. Pero hay otras, y hay 28 millones de viviendas que son propias, no se alquilan, no se rentan. Entonces lo que dicen, lo decimos los economistas y los contadores es, tenemos que hacer una imputación para reflejar a todos aquellos que son dueños de un inmueble que tienen de alguna forma el beneficio de estar usando esto. Algunos lo utilizan para producción de bienes y servicios, algunos otros, como esta casa en donde yo vivo, no lo usamos para eso. Entonces, hacen una estimación de cuántas viviendas son habitadas por sus propietarios y los multiplican por el precio que más o menos las viviendas de esa zona están en su precio de mercado. Y para no hacerles el cuento largo, estiman que el 7% del PIB está incluido ahí. Es una imputación, ¿sí? Entonces, pues esto es algo que parece ficticio. Si a mí me dicen que yo rento en promedio mi casa en 5,000, me la rento a mí mismo en 5,000 pesos al mes, pues ya está reflejado ahí. Entonces, efectivamente, muchos consideran que ese es un cuento. Casi todas las imputaciones las consideran como un cuento, ¿sí? El otro cuento, o que puede ser considerado cuento, es en la Unión Europea. En Holanda la prostitución no es prohibida, en otros países algunas drogas también son legales, pero en México obviamente nos dicen, y estoy de acuerdo, en que el PIB solamente contabiliza las actividades reales, formales e informales, más no la ilícita, ¿sí? Y lo dice esa gran institución que es el INEGI, de la cual hablo muy bien y digo que es una de las mejores agencias estadísticas que tiene autonomía, probablemente la mejor de América Latina. Ahí también nos acompaña Nora Largo. Les di mucha lata a los del INEGI, no solamente de manera presencial, sino tienen lo de atención a usuarios, y hice cuando menos 30 consultas con el INEGI para poder realmente sentirme seguro de que lo que estaba diciendo era lo correcto. Bueno, pues en México resulta que a pesar de que nos dicen que la economía informal sí está contabilizada, es el 22% del PIB, cuando llegamos a algunos servicios, aparece un servicio disfrazado que son los servicios, no lo dice así, pero están los servicios de prostíbulos, ¿sí? Y representa el 0.5% del PIB. Entonces dicen, bueno, me dicen que no está, y sí está. Lo primero que me dijeron puede ser un cuento. Ahora, me voy a adelantar. ¿Cuánto tiene de cuento el PIB? Si lo veo en número de cuentas, el 1%. Si lo veo en porcentaje de valores monetarios, probablemente el 90%. Es decir, por eso el libro le llamo las muchas cuentas y los pocos cuentos. Ahora, ¿por qué hablo del PIB y más allá? Pues hablo, como ya lo dijeron tanto Jonathan como Eduardo, porque creo que no hay que sustituir el PIB. Llevamos muchos años trabajando en esto.
Hoy hay 183 países que con la misma metodología entregan todos sus datos a la División de Estadística de las Naciones Unidas. Y cualquiera puede entrar y ver cuál es, obviamente, el sistema de cuentas. Explico muy bien que el tablero de indicadores, o sea, yo creo que debemos de hacer el PIB y más allá, y no más allá del PIB. El tablero que yo diseñé es para un académico interesado en estos temas. Y efectivamente, ya lo dijeron, distribución del ingreso es importante, no lo cubre el PIB. Dos, la riqueza en realidad es el complemento del PIB. El PIB para los contadores es el estado de resultados, la riqueza es el balance general. Ahora, el INEGI ya calcula el PIB, lo calcula, ahí lo tiene, perdón, ya calcula la riqueza, la tenemos al final de todas las cuentas nacionales como los valores de los activos netos. Este es el equivalente, ellos mismos lo dicen, es el equivalente del PIB. Sin embargo, lo que decía Eduardo, el Banco Mundial hace una nueva metodología y dice que para poder evaluar la riqueza, primero hay que meter un factor de producción que no es tan bien considerado en el PIB. En el PIB se consideran los factores de producción, que son obviamente el trabajo y el capital. Y lo que hace el Banco Mundial es regresar a lo que nos enseñaron de jóvenes, a Eduardo, a Jonathan, a Gonzalo, que eran tres los factores de producción: tierra, trabajo y capital. Entonces, lo que hace el Banco Mundial es incluye la tierra, pero lo hace, estima cuál es los flujos esperados de los alquileres y del uso de la tierra y lo trae a valor presente, lo cual es completamente distinto de lo que hace el INEGI. Entonces, por eso lo que yo digo es, cada persona tendrá un indicador. Hago dos críticas. Uno, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica ahora nada más se interesa el bienestar. A mí no me gusta el tema del bienestar porque tiene dos acepciones completamente distintas. Siempre termino diciendo que si la OECD sigue haciendo esto, debería de cambiar de su nombre, porque el original es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no el bienestar económico. Ya habla mucho de y la otra paradoja es de que el Banco Mundial, que se encarga sobre todo como objetivo prioritario de combatir la pobreza, pues haga los mejores estudios de la riqueza. Entonces, en conclusión, a ver, lo que digo es de que el PIB es un gran invento, fue considerado como el gran invento del siglo XX, que es un gran esfuerzo de cooperación, que empezó con una versión menor a 50 países, que hoy hay 183. Al día de hoy no se ha actualizado el manual, está desde el 2008 la última, pero ya están reuniéndose casi todos los estadísticos de esos 183 países y están trabajando tres cosas. Están trabajando que ya se incluya la distribución del PIB dentro del parte del sistema de cuentas nacionales. Dos, incluye que también las finanzas islámicas, que no están ahí incluidas, se metan. Está trabajando en la economía digital, algo muy importante, que todos pensamos que sigue siendo subestimada. Entonces, por eso lo que yo digo es que el sistema de cuentas nacionales y el PIB llegó para quedarse. Agradezco a todos sus comentarios y te regreso el micrófono, Rosa. Muchas gracias, Miguel. Pues ahora empezamos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta ya en el chat. Bueno, las preguntas que quieran hacer, les pido que por favor las escriban en el chat. José Luis Romero Hicks pregunta, ¿puede haber bienestar sin crecimiento y puede haber crecimiento sin bienestar? No sé quién quiere contestar. Yo creo que hay una correlación muy positiva entre los dos. Esporádicamente, por momentos cortos, podría haber un incremento en el bienestar medido de alguna forma u otra, pero si a la larga no hay crecimiento, se va a caer. Y yo diría incluso viceversa. La correlación no es perfecta, precisamente por eso son dos indicadores diferentes,
pero definitivamente hay una correlación bastante elevada entre los dos. Complemento lo de Jonathan. Yo escribo en el libro que no me gusta el término de bienestar porque no sabe uno cuántos utilizar para complementar el PIB. Pueden ser 1, pueden ser 5, pueden ser muchísimos más. Igual con el término de desarrollo. Y lo que platico, José Luis, es de que hay dos conceptos de bienestar. El de la OSD, que dice, hay un bienestar objetivo, ingreso, riqueza, salud, tal. Y hay otro bienestar subjetivo, que es lo que algunos llaman la felicidad. Tanto Jonathan como Eduardo hablaron un poquito de eso, y sí lo reporto en el libro. En el libro menciono que el INEGI cada 6 meses hace indicadores del bienestar autorreportado, satisfacción por dominios específicos. Y bueno, cada 6 meses nos dicen, en enero del 2020, la calificación de los 9 indicadores que mencionó Soco es 8.3, comparado con un año atrás, que era 8.4, pues simple y sencillamente se puede decir que la felicidad disminuyó un poco, iba en contra de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que la gente estaba feliz. José Luis, el otro concepto de bienestar lo hacen sobre todo los países donde hay una gran cantidad de pueblos originarios, indígenas. Pongo el caso de Ecuador y de Bolivia, en donde los indígenas o pueblos indigenarios tienen un concepto del vivir bien completamente distinto del de la OSD. Entonces, para ellos es, primero, las costumbres, más allá, vivir bien en comunidad, y tercero, obviamente, el respeto del medio ambiente. Y no podemos tener en el mundo dos conceptos de bienestar, porque lo que es bueno para la OSD o los países ricos parece ser todo lo contrario de los otros. Entonces, por eso a mí no me gusta el término de bienestar. Y efectivamente, prefiero usar el término de desarrollo, pero terminamos con el mismo tema. El PIB es todo en un solo número. Está incluido las cosas buenas y las malas. El origen del PIB decía, y lo hacía Simon Kuznets, decía, por un momento él no estuvo de acuerdo, decía, deberíamos solamente de medir las cosas buenas. Hay que sacar las drogas, la prostitución, la esa. Ha habido 1000 intentos. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, por Pero eso... también lo que es bueno y lo que es malo, pues va a diferir de persona a persona y de país a país. Es correcto. Hay mucha gente que ha votado por la legalización de las drogas porque pues, lo ven como algo muy positivo. Igual como las bebidas alcohólicas. Imagínate vivir sin vino. Pero los países árabes lo prohíben porque lo ven como algo malo. Déjenme matizar un poquito las posiciones. Yo creo que a la pregunta de José Luis Romero, yo pienso que esta relación positiva entre crecimiento y bienestar también tiene diferencias entre países. Yo creo que en México no hay ninguna duda en lo que dice Jonathan, de que el crecimiento económico, de que el bienestar debe estar asociado al crecimiento económico, particularmente porque somos un país donde con más de 1 millón de jóvenes incorporándose cada año a la fuerza de trabajo. Si realmente no generamos crecimiento y generamos oportunidades para ese más de 1 millón de jóvenes incorporándose a la fuerza de trabajo, realmente no vamos a tener bienestar en nuestro país, vamos a tener lo contrario. En un país mucho más desarrollado, a lo mejor el tema del crecimiento económico ya no es muy relevante porque al contrario, cada vez tienen menos gente, hay países que ya van decreciendo, ya no hay tanta gente incorporándose a la fuerza de trabajo. Entonces yo creo que es muy diferente la relación en un país como el nuestro, donde no hay duda de un país más desarrollado. Y luego del tema del bienestar que decía Miguel, yo creo que depende también, yo no estoy ya muy de acuerdo en que no necesitamos tener un número, es que depende de si te sirve para la toma de decisiones. Les voy a poner un ejemplo y lo menciona Miguel en el libro, de Bután, ¿no? Que calcula el índice de la felicidad bruta. Es bueno, ¿para qué calcula eso? ¿No? Pero bueno, en general yo diría no tiene no me hace mucho sentido el índice general. Pero si uno se va a los componentes, recuerdo que había uno que medía si los niños hacían meditación todos los días o cuántos días de la semana los niños meditaban por la mañana.
porque para ellos, para esa cultura es bien importante la meditación, ¿no? Entonces, si efectivamente y además yo creo que debe ser muy relevante, lástima que nosotros no tenemos esa cultura, pero por ejemplo, esa información para ellos, pues es vital, están realmente meditando en la mañana los niños cuando llegan a las escuelas. Yo creo que depende mucho el tipo de indicadores que tengamos y que necesitamos, depende es directamente proporcional al bienestar que tenga, al impacto que tenga en el bienestar de la sociedad. Gracias a los tres. Hay una pregunta de Patricio Nieto que dice, ¿cuáles diría que son los principales obstáculos que impiden el desarrollo económico en la actual administración? Yo creo que Miguel no va a hablar porque es muy prudente. Y yo creo que sin duda alguna es la confianza, ¿no? Yo creo que lo que se ha caído en México brutalmente, yo creo que a nivel de transformación, este año, hace muchos años, y eso está haciendo que el cumplimiento normal de nuestra, que en las encuestas del Banco de México antes de entrar a digamos, era como 2 puntos, y ahorita anda abajo el crecimiento que espera que crezca la economía, porque es la confianza que se está siguiendo en nuestro país, y mientras no tengamos inversión, el crecimiento de la economía, aún después de que salgamos de estos temas de la pandemia, va a ser muy limitado. Entonces, para mí ese sería el principal aspecto que yo distinguiría. Pero no sé si el prudente de Miguel quiere decir alguna otra. Sí, cómo no. Bueno, a ver, yo lo que creo es de que hay varios factores. Uno es el que mencionó Eduardo, pero sin lugar a dudas, México, con cualquier presidente, tiene un problema de productividad económica, sin lugar a dudas, ¿sí? El INEGI nos da, obviamente, los datos de productividad económica, y la productividad económica, digo, todos los economistas los han demostrado con estudios en Estados Unidos, en muchos otros lados. La mayor parte del crecimiento viene por productividad y no por acumulación de los factores. Bueno, pues resulta que en México, entre 1990 y 2018, hemos tenido una productividad negativa. Es decir, en lugar de ser más eficientes, solamente somos más ineficientes. Eso, aunado a una mala asignación de recursos, sin lugar a dudas, también cuenta. Y no quiero dejar afuera las instituciones que tiene México, instituciones entendidas como las reglas del juego entre los distintos actores económicos. Yo creo que eso es lo que puede explicar en conjunto, y no solamente de esta administración, sino probablemente se aplique en parte también a las administraciones del pasado. Tenemos varias preguntas más en el chat. ¿Están bien de tiempo? ¿Podemos seguir platicando? ¿Ustedes, los presentadores, están bien de tiempo? Pongo otra pregunta. Tenemos de A. Hernández, para el doctor Hakim. ¿Cómo ha observado la movilidad del PIB durante el mandato de un gobierno de izquierda en México? Bueno, las estadísticas son muy claras, ¿no? Solamente ha tenido un trimestre positivo, el primero de 2019. De ahí en fuera, si no mal recuerdo, todos los trimestres han sido negativos. Está claro, sin lugar a dudas, que se dio una combinación de dos factores, ¿sí? Lo que ya se mencionó, los factores que ya mencionamos, confianza, también, sin lugar a dudas, la relación entre el poder político y el poder económico. El presidente lo dejó muy claro, que estaba separando todo esto. Y eso ha sido agravado con la pandemia. Yo no critico que pudieran anticipar lo de la pandemia, lo que critico, sin lugar a dudas, es de que la estrategia que ha seguido el gobierno federal para esta pandemia
ha agravado, y prueba de ello es de que seguramente vamos a terminar, no lo sé, pero con cerca del 9, 10% de disminución en la actividad económica. Recuerdo que en el primer semestre del año anterior, cuando apenas teníamos un trimestre positivo, luego tuvimos uno que fue 0.0, ¿sí? La discusión de si estábamos o no en recesión. Jonathan, con justa razón, defendía, no utilicen la de 2 trimestres consecutivos, por favor, utilicen la definición del National Bureau of Economic Analysis. Tenía razón. Hoy no queda claro. México y casi todos los países del mundo están en recesión. No todos. Obviamente, China va a crecer este año. No me cabe la menor duda que va a seguir creciendo todo este año. Entonces, yo lo que menciono en el libro que yo escogí un tablero de 4 indicadores y lo comparo con lo que dice el presidente. Al mío le llamo T de tablero 4 y todos conocemos a la 4T. Y la 4T en el Plan Nacional de Desarrollo dice, primero, crecimiento económico. Luego el presidente le ha compuesto y dijo, sí, crecimiento económico pero con bienestar, con redistribución de la riqueza y lo espiritual por arriba de lo material. Entonces termino diciendo que lo curioso es que todos terminamos en 4, como el número mágico que mencionó Eduardo Sojo, pero son completamente distintos, un tablero de X número de indicadores de el que seguramente escogería la 4T. Pero hoy por hoy, en el Plan Nacional de Desarrollo está un crecimiento promedio del 4% anual, que va a ser casi imposible, obviamente, lograrlo. Lo que hoy se debate es cuánto tiempo va a tardar México en regresar al nivel real del PIB que tenía cuando inició el presidente López Obrador. Y pues, el peor escenario es los 6 años, probablemente el mejor escenario serán 4 años. Entonces, pues esa es la evaluación que sin lugar a dudas las cuentas nacionales van a dar de la actividad económica de México en el periodo de esta administración. Yo cuestionaría si este es un gobierno de izquierda, en realidad. O sea, no estamos viviendo un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda, por ejemplo, hubiera propuesto una reforma fiscal progresiva para distribuir esos recursos entre los sectores más vulnerables. Un gobierno de izquierda no hubiera dejado al mercado el que la pandemia nos cayera tanto la economía y afectara tanto el ingreso de las familias y los sectores y la cierre de los sectores productivos o caída de la producción. Entonces yo cuestionaría si lo que estamos viviendo es realmente un gobierno de izquierda. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Perdón. ¿Iba a hablar subgobernador? No, ok. ¿Cree que sea posible que Esperanza Jaquín, perdón, pregunta, ¿cree que sea posible que en el presente cercano se amplíe la inversión del PIB en la educación en México? Estoy obligado a contestar porque es mi prima de Jalapa, ¿sí? A ver, digo, sin lugar a dudas, obviamente el Producto Interno Bruto de México ha disminuido y ha disminuido en muchos de los rubros. Parecería ser, yo no tengo el último dato de lo que se está destinando a ciencia y tecnología. Me quedé en que la suma del sector público y del sector privado era del medio punto porcentual del PIB, se dedicaba a ciencia y educación, lo cual estaba muy abajo en la tabla y se había mantenido prácticamente desde este siglo esos niveles. Sin lugar a dudas, por mi percepción, parece ser que hay menos inversión en ciencia y tecnología, pero no sé exactamente el impacto que va a representar en el PIB, es lo que puedo contestar. No, claramente es menor el presupuesto, nada más para que se den cuenta. El impacto de la desaparición de los fideicomisos implica 20,000 millones que estaban en estos fideicomisos para destinarse a investigación, ciencia y tecnología, simplemente los desaparecieron
para llevárselos a otras prioridades. O sea, entonces es la y además ha caído también el presupuesto de CONACYT, y además desaparecieron todos los programas que estimulaban la investigación, ciencia y tecnología e innovación en el sector privado. Entonces, sin duda va a caer ese 0.5 que llega muy bajo, sin duda va a ser menor. Tenemos otra pregunta. Carlos Rodríguez Castelán dice, el tablero de 4 indicadores incluye un indicador de desigualdad vertical, el Gini, pero no reflexiona sobre los indicadores de desigualdad horizontal entre grupos, género, generaciones, desigualdad de oportunidades y desigualdad territorial. ¿Qué indicadores de desigualdad horizontal se podrían integrar al tablero? Hola, Carlos. Saludos a Washington, donde te encuentras. A ver, tienes toda la razón. Efectivamente, al menos la propuesta del libro solamente incluye básicamente el coeficiente de Gini que se publica en México por el Coneval y que luego es utilizado por organismos como el tuyo, como el Banco Mundial, ¿sí? Yo lo único que encuentro para desglosar esto es el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ahora en la parte de América Latina dirige nuestro amigo Luis Felipe López Calva. Es un magnífico documento en donde se va decil por decil en cada uno de los países para ir explicando de que tenemos mucho más allá. Y efectivamente da datos de México en los cuales compara cada uno de los deciles, haciendo énfasis sobre todo en la última parte de los más ricos. Entonces creo que sí se puede complementar. Ese es uno. Y dos, mencioné que en Naciones Unidas los estadísticos ya están viendo cómo para el sector de los hogares, el ingreso de los hogares puede ser subdividido en distintas formas que incluya este concepto que tú le llamas horizontal. Bueno, Miguel en el libro tiene un apartado que habla de convergencia y divergencia entre países. Yo creo que ahí se podría incorporar un indicador que tuviera que ver con convergencia y divergencia al interior de México, entre los estados. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta. José Galvez dice, si salimos a la calle y le preguntamos a una persona al azar qué es el PIB o lo que lo compone, lo más probable es que no pueda dar una respuesta. ¿Qué tan importante consideran que es que la población en general conozca este indicador y qué hace falta en México para que esta información sea, por decirlo, del dominio común? Bueno, ahí yo creo que todo es un poco relativo, ¿no? Si sales a caminar entre la población que tiene una carrera universitaria, casi la carrera que fuera, te va a dar una idea vaga, pero te va a dar una idea, ¿no? Entonces, pues de alguna forma u otra, pues depende del nivel educativo. Y yo diría que la batalla para incrementar la cultura económica, la cultura estadística, pues ha sido algo que se ha batallado desde hace mucho tiempo y es algo central a los esfuerzos del INEGI. Bueno, aquí Sojo, Eduardo, puede darnos bastante sobre eso, pero ha sido una batalla pues, de siempre, ¿no? El MIDE yo creo que es una excelente institución que busca enseñar todos este tipo de conceptos y la gran mayoría de los que visitan el MIDE pues son estudiantes de primaria y secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante y pues sí, yo creo que es fundamental, pero pues también es bastante difícil, ¿no? Yo complementaría lo que dice Jonathan con lo siguiente: el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la actualidad es vital, ¿sí? Una de las ventajas del PIB es de que
todos hablamos el mismo idioma, hay un sistema de cuentas nacionales, y es comparable, es transparente, puede uno encontrar eso. Pero creo que los medios siguen jugando un papel muy importante. Voy más allá de la academia, y yo no veo que los medios cometan muchos errores cuando hablan del PIB. En términos generales, creo que lo transmiten de manera adecuada. Y fíjate, eso que dices, Miguel, es bien importante, porque si nos vamos al tema del bienestar, hasta donde yo recuerdo, quien aprueba todos los estándares, digamos, es la Comisión Estadística de Naciones Unidas, donde están todos los países. Y ciertamente yo no recuerdo que hayan aprobado ninguna metodología para calcular el bienestar. Y el PIB sí, todo el mundo y además el Fondo Monetario Internacional supervisa que los países midan bien el PIB. Entonces creo que es muy relevante para que esto no se convierta en una torre de Babel, ¿no? Muy bien, pues tenemos muchas felicitaciones. Yo les voy a guardar el chat para que lo tengan. Creo que una última pregunta es de Roberto Trawitz, que pregunta sobre los indicadores turísticos. Yo creo, un comentario sobre ese tema es que es lo que sugería que para la segunda versión Miguel incorporara otras cuentas satélite. Una de ellas es la del turismo, porque hay cosas que si uno se mete al sistema de cuentas nacionales, no va a encontrar uno el PIB turístico, no va a encontrar, como decía Jonathan, en el CIAN, no va a encontrar algo que diga turismo, porque el turismo se compone de muchas actividades, están los restaurantes, está el transporte, está la agencia que es, y no encuentres cómo saber cuánto pesa el turismo en el PIB. La única forma de hacerlo es a través de la cuenta satélite de turismo, y eso está regulado. Hay pocos países en el mundo que la miden. ¿Sí? Hasta donde yo me quedé había 7 u 8 países que calculaban cuánto pesaba el PIB del turismo en el PIB nacional, y uno de esos países es el INEGI. Yo le recomendaría que viera la cuenta satélite de turismo. Me parece que es un esfuerzo bien interesante para incorporar el turismo en general dentro del sistema de cuentas nacionales. Complemento lo que dice Eduardo, sin lugar a dudas, Bobby, ahí puedes encontrar muchos detalles de todo lo que estás preguntando, la cuenta satélite del turismo, pero yo lo que quiero complementar es, y Jonathan lo explica muy bien en su libro, lo que son los indicadores, ¿sí? Cuando hablamos de un indicador, pues todos queremos que sea oportuno, que lo conozcamos muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, uno de los problemas de la riqueza del Banco Mundial es que me lo saca cada 6 años en promedio, ¿sí? Y en México hemos avanzado muchísimo. Digo, creo que debemos de estar orgullosos de nuestros organismos autónomos, del INEGI y del Banco de México. Y hoy por hoy, el INEGI pudiera, de alguna forma, sufrir algún riesgo en el sentido de que su autonomía continúa, sin embargo, sus recursos económicos cada vez son menores y ha tenido que dejar algunas de las estadísticas. Jonathan dice que en Estados Unidos es más importante la oportunidad, y luego corrigen, y en México nos tardamos un poquito más, porque queremos mucho tener la precisión, ¿sí? Y es obvio que se requiere de un balance entre estos dos extremos. Pero hoy por hoy yo creo que debemos estar orgullosos del INEGI. Acabo de ver cuál es su presupuesto para el próximo año. Es prácticamente el mismo, 7,700 millones de pesos. Seguramente podrán mantener sus 25,000 empleados. Y aquí aprovecho para hacer también un reconocimiento a Eduardo. El INEGI, sin lugar a dudas, ha crecido mucho desde que es un organismo autónomo, con administración y gestión propia. Y esto empezó en el 2008, cuando Eduardo lo tomó, y creo que desde el 2008 hasta esta fecha, incluyendo lo que ha hecho el actual presidente del PRI, es para estar orgullosos. Hoy creo que tenemos en el INEGI, desde el 2008, no siempre ha sido así, hemos tenido magníficos presidentes, pero desde el 2008, sin lugar a dudas, tenemos una agencia estadística de calidad mundial.
Pues muchas gracias. No sé si quieren hacer un comentario final para cerrar o si... Para complementar un poco la cuestión de la autonomía. El Banco de México realmente tiene una autonomía mucho más fuerte que el del INEGI. Y la razón es que el Banco de México tiene autonomía presupuestal, genera sus propios recursos. Y el INEGI siempre va a depender del Ejecutivo y del Gobierno por darle una partida presupuestal. Y eso siempre va a limitar la autonomía, ¿no? Desafortunadamente, pues es cuestión de diseño, etcétera, ¿no? El derecho de señoreaje es una fuente padrísimo de ingresos y pues no se lo podemos transferir a otras instituciones, ¿no? Pero esa al final de cuentas la diferencia, ¿no? Para que el INEGI terminara de ser verdaderamente autónoma, necesitaría esa autonomía presupuestal. Pero bueno, muchas felicidades, Miguel. Gran libro, gran esfuerzo. Abrazo. Yo nada más agradecerles a Jonathan, a Eduardo los comentarios que hicieron. En una segunda edición trataré de meter sus comentarios de la balanza de pagos, de las diferencias en el gasto público, de las cuentas satélites, de la matriz de insumo-producto. Tomo nota y trataré, no estoy seguro si pueda meter todas, pero trataré de meter todos los comentarios que acertadamente me hicieron. Y también agradezco a todos los participantes que me hayan acompañado aún a estas horas. Yo simplemente felicitar a Miguel y felicitar a Jonathan. Hace ratito hablamos de la importancia de la cultura estadística. De nada sirve que se genere tanta información si esa información no es utilizada. Yo creo que los libros de Miguel y el libro de Jonathan sin duda están aportando a esa cultura estadística tan relevante en nuestro país. Felicidades a Miguel y felicidades a Jonathan también por su trabajo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Jonathan Heath, Eduardo Sojo y Miguel Hakim por esta interesante presentación. Hay una pregunta que tenemos continuamente en el chat, que es ¿dónde conseguir el libro? El libro se encuentra disponible para descarga en PDF a través de Contexto UDLAP, /ebooks. Pero también, si lo desean tener en impreso, está en amazon.com, no .mx, sino amazon.com, y lo piden sin presión bajo demanda y se los mandan a su casa tranquilamente. Pues a nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les doy las gracias a todos por habernos acompañado, por estar aquí y por todos sus comentarios y su participación. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima.